sus empleados o a sus trabajadores para completar ese monto o ese aporte que tienen que hacer eh, los empleadores al sistema de salud. No se olviden darle una leída y miren que aquí habla también de la descentralización administrativa de la que acabamos de hablar. Entonces, tengan en cuenta esos principios que son muy importantes y en ellos es que se basa el objeto y el funcionamiento de, de del sistema de salud. Luego hablamos de los integrantes del sistema de salud. Recuerden, y esto es pregunta de examen, muchachos, no se les olvide. Una cosa es las entidades que dirigen, controlan y vigilan, otra cosa son las que administran y otra cosa son las que prestan el servicio y otra cosa son esas entidades que pertenecen también al sistema, pero no tienen nada que ver ni con la vigilancia, ni con el control, ni con la dirección, ni con la administración, ni con la prestación del servicio, sino que simplemente hacen parte del, del, del sistema, como por ejemplo este que habla de los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, los trabajadores independientes, los cotizantes, ellos hacen parte del sistema y por eso hay agremiaciones que les nombran un representante allá en el Ministerio o en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para que les represente y todo, pero ellos no dirigen ni administran ni prestan el servicio. Entonces, ¿quiénes dirigen, controlan y vigilan? El Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social en Salud y la Supersalud. ¿Quiénes administran? ¿Quiénes administran? Esto cuando se habla de administración es porque las GPS son unas, que son las que administran el régimen contributivo, aquí las vemos, ustedes las pueden ver aquí, ellas pertenecen a los organismos de administración. Y aquí tenemos las direcciones seccionales y distritales del y locales y el ADRES o FOSIGA. Estos son los otros dos que pertenecen a la administración, a los organismos que administran. Una cosa, vuelvo y les repito, una cosa son los que vigilan, controlan y dirigen, que son estos, y otra cosa son los que administran, que son estos tres, la EPS, las direcciones seccionales y el FOSIGA. Aquí se los pongo en otro colorcito para que ustedes noten la diferencia. ¿Quiénes son las que administran la GPS, las direcciones seccionales y el FOSIGA o ADRES? Hay una letrita que no es esa. ¿Listo? Listo. Esas son las dos primeras. Y por como esto aquí que se me trastabilló. Bueno, listo. Carajo, se me acabó de pegar esto aquí. Esto es primero. Esto es segundo. Tercero. Vamos a ver si logro cuadrar esto. Ay, señor, estos sistemas. Quiero que les quede como bien diferenciado esto. Bueno, entonces ya sabemos, la 1 son los organismos de control, vigilancia y dirección, los 2 son los que administran los dos regímenes,
Los terceros son los que prestan los servicios de salud, o sea, las IPS. Ya las IPS, pues ahorita recordaremos lo que vimos hasta el miércoles respecto de ella. Y lo demás son todas las entidades de salud adscritas al ministerio. Bueno, estas no son tan importantes. A mí me interesa mucho es estas tres primeras. De estas tres primeras siempre pregunto algo, muchachos, ténganlo presente. ¿Listo? Listo. Luego vimos las características básicas del sistema de seguridad social en salud. Ya lo dijimos, el gobierno es el que dirige y orienta. Todos los habitantes deben de estar afiliados por cotización o por subsidio. Por cotización o por subsidio. ¿Cómo deben estar afiliados? Por cotización o por subsidio. Recuerdan que por allá hablamos de unas personas que no están ni en un régimen, ni en el régimen contributivo, ni en el régimen subsidiado. ¿Alguien se acuerda de quiénes son esas? ¿Cómo se les llama? ¿Alguien se acuerda? ¿No recuerda? Bueno, ahorita las veremos otra vez. Todos los afiliados al sistema tendrán plan obligatorio de salud, atención preventiva, médico-quirúrgica, medicamentos esenciales y el POS, que hoy se llama el plan de atención básica. El FOSIGA o ADRES son los responsables de las cotizaciones y delegan a la GPS las funciones de las cotizaciones es responsabilidad del ADRES, pero ellos delegan. Miren que es una función muy distinta a la descentralización. Ellos delegan esas funciones a la EPS, pero ellos son los que siguen mandando. Es muy distinto a la descentralización que hacen para los entes territoriales, porque ellas sí tienen autonomía presupuestaria y administrativa. Aquí no, el ADRES delega unas funciones, pero el ADRES sigue siendo el administrador, sigue siendo el que maneja los recursos. Allí no hay descentralización, sino delegación. Ojo con esa diferencia, muchachos. Mire, delega funciones. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Creo que puede repetir esa parte, por favor, que no entendí. Mire, recuerden que por acá con la cuestión de la ley 10, recuerden que con la ley 10 hablamos de que con esa es que se crea la descentralización del sistema de salud. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo? Que ustedes tienen que hacer un recorderis de lo que vieron en administrativo en segundo. Una cosa es la descentralización y otra cosa es la delegación. Cuando hablamos de la descentralización de la salud, del sistema de salud, estamos hablando de que se sacó toda como esa omnipotencia que tenía el gobierno central de manejar los recursos y administrar el sistema. Esas facultades, por medio de la descentralización, se le concedieron a los entes territoriales, a las gobernaciones, a las alcaldías, que a su vez ellas delegan eso, en tratándose de salud, se las delegan a las secretarías de salud de cada uno de ellos, de la gobernación o del municipio. Mientras que esto que estamos hablando acá, y aquí se lo subrayé, es que el FOSIGA y el ADRE es el que maneja los recursos, pero le delega esas funciones de manejar las cotizaciones, o sea, de manejar la plata, a la GPS. Pero el ADRES no pierde la autoridad, ni la dirección, ni el control de esos recursos, ni la administración del sistema, sino que simplemente se los delega a ellos, a la GPS, y la GPS hacen esas funciones que son del ADRES, pero ellos nunca tienen las mismas facultades que tiene el ADRES o POSIGA. ¿Sí? Es simplemente que los delega, vean, hagan esto ustedes, pero yo estoy aquí pendiente y yo soy el que mando, por llamarlo de alguna forma. Mientras que la descentralización de la que le concedieron a los entes territoriales, a los entes territoriales por medio de la descentralización, sí le dio autonomía presupuestal y administrativa, es decir, el presidente ya no se puede meter en la plata de los municipios, ni de las gobernaciones, ni de las secretarías de salud de estas. ¿Listo? Bueno, las IPS se encargan de las cotizaciones y la administración de los servicios de las IPS. Recuerden que la EPS contrata las IPS y es la que recibe la UPC.
¿Qué es la UPC? ¿Alguien lo recuerda? Unidad de pago por capitación. ¿Y eso en qué consiste? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Un pago mensual por cada afiliado. Por cada afiliado, ¿sí ve? Entonces, la EPS recibe la UPC y como eso cobran siempre una cantidad de más, pues entonces ya deja lo que le corresponde por esa UPC, por ese afiliado, y el excedente se lo tienen que dirigir o transferir o consignar al FOSIGA o al ARES. ¿Listo? La elección de la EPS es libre para los afiliados, igual que la IPS y los profesionales. Esto, ya esta excepción que yo puse aquí, ya esto no existe, lo borro. Recuerden que esto es un poco limitado, ¿no? Porque pues también tiene que estar sometido a si la EPS tiene contrato con la EPS para la prestación de un servicio. Lo mismo que los profesionales, hay profesionales que no tienen contrato con las EPS, pero usted tiene la facultad de buscar al profesional y luego hacer el cobro a la GPS, pero eso es un problema y eso no nos interesa acá a nosotros, pero eso se puede hacer. Los afiliados pueden afiliarse para ser representados en la GPS y en la IPS, es decir, se pueden crear las agremiaciones de empleadores y trabajadores. Las IPS, al igual que las GPS, recuerden que esto lo vimos, pueden ser oficiales, mixtas o privadas. Ya sabemos en qué consiste. Las privadas pues son las que el capital que tienen es de particulares, las oficiales son porque el capital es manejado por el Estado y las mixtas es porque tiene de ambas cosas. ¿Listo? Miren, recuerden lo que les dije ahorita. El régimen subsidiario existe con base en qué? En el principio de la equidad. Pregunta de examen. De buenas el que le salga porque hoy lo estamos recordando. La CPS, espérenme un momentico muchachos, no me demoro nada. Voy a traer un vasito con agua. Compañeros, ¿cuál fue la pregunta de examen que dijo? ¿Me repiten, por favor? Bueno, entonces con base en la equidad existirá el régimen subsidiado. Ahorita vamos para el régimen subsidiado. Ya vi, el miércoles vimos eso, pero lo vamos a recordar. Las EPS pueden prestar los servicios por sus propias IPS, eso también lo explicamos con el ejemplo de la SOS, que es lo que anteriormente era Confandi, porque Confandi era no más EPS, pero se convirtió también en EPS y se llama SOS, pero ellos son propietarios de la IPS Confandi. Entonces, SOS, que es una EPS, tiene su IPS llamada Confandi, con la que presta sus servicios, pero como ellos no tienen todo disponible, entonces pueden contratar con otras IPS que estén debidamente constituidas. Constituidas. Bueno. Existe el ADRE para garantizar la salud de las personas que no tienen suficientes ingresos y para el ADRE, recuerden que es el que se encarga de todos esos servicios del régimen de beneficios. Una pregunta. Vamos a ver. Dime. Es que no sé si solo fue a mí que cortó, pero no entendí cuál era la pregunta de examen que usted antes de... ¿Está viendo? Sí, profe. Bueno, ¿ya le quedó claro? Ya. Listo. Bueno, existe el FOSIGA para garantizar la prestación del servicio
de esas cosas que más adelante vamos a recordar también que tienen que ver con el régimen de atención básica. Recuerden que hablábamos del plan de atención básica, el plan de atención de urgencia, el plan materno-infantil y el de los riesgos catastróficos, los accidentes de tránsito y los atentados terroristas. Por eso existe esta característica, por eso hacia adelante, o mejor dicho, dice que esa es una característica. Existe el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que es el que toma decisiones, ¿no? Y esas decisiones son de obligatorio cumplimiento tanto para la GPS como para la IPS, como para todos los integrantes del sistema. Las entidades territoriales con cargo a fondos seccionales cumplirán de acuerdo a la Ley 60 de 1992, especialmente el subsidio a la demanda. No se asusten con este término de subsidio a la demanda. Esto es el mismo régimen subsidiado. Por eso es que aquí nos habla de las entidades territoriales, que son las que ya hemos dicho varias veces, son las encargadas de administrar ese régimen, el régimen subsidiado o el subsidio a la demanda, se le llama también. Lo que pasa es que así dice la norma y así lo utilizan mucho en las jurisprudencias y todo, subsidio a la demanda o régimen subsidiado, que es lo mismo. Recuerden que esto también lo vimos, entidades territoriales podrán contratar. Recuerden que las entidades territoriales son las que administran el régimen subsidiado, pero ellas contratan a la GPS para que les presten los servicios de administración del sistema de salud. Entonces ellas a su vez contratan a la IPS para que presten el servicio al régimen subsidiado. La nación y las entidades territoriales deben presentar a través de las IPS o privadas, la nación y las entidades territoriales deben garantizar la prestación del servicio a quien tenga la necesidad, así no esté con cobertura. Recuerden que hay unas personas que no están ni en un régimen ni en el otro. Por aquí las vamos a ver. Aquí las estoy enfocando. ¿Recuerdan cómo llaman a esas personas que no están en ninguno de los dos regímenes? ¿Cómo es que se llama? Vinculadas. Ahí están. Vinculadas. Recuerden, vinculadas son las que no pertenecen ni al régimen contributivo ni al régimen subsidiado. Muy bien. Aquí entonces vamos a ver los tipos de participantes. Los tipos de participantes son dos: los afiliados o afiliadas y las vinculadas al sistema. Los afiliados, perdón. Entonces mire que aquí se los dejé, como los estábamos diciendo ahorita. Estos son los que pertenecen a alguno de los dos sistemas. Y estos, los que los otros participantes que participan como, valga la redundancia, como vinculados, porque no están ni en un régimen ni en el otro, aquí está explicadito. Afiliados. ¿Cuáles son los afiliados? Los afiliados, los que están mediante el régimen contributivo y los que están mediante el régimen subsidiado. ¿Y cuáles son los vinculados? Los que no están en ninguno de los dos regímenes, ¿sí? Y allí les explica que tienen derecho, que les garantiza el parágrafo 1, cómo puede ser la afiliación de ellos, ¿sí? Entonces allí les explica cómo se deben afiliar, qué es lo que le garantiza. Entonces allí les hablan que tienen derecho al plan de atención básica, o sea, ese que nos habla del plan básico, del plan de atención básica, de la atención materno-infantil, todo eso, ¿sí? Pero en especial el servicio inicial de urgencia. Eso es las garantías que tienen las personas vinculadas al sistema. Recuerden que por ahí hay unos beneficios para los desmovilizados. Eso le dan una leidita, pero yo de eso casi no pregunto, que eso casi no se ve en la vida cotidiana. ¿Qué le garantiza el sistema a los afiliados? La atención en el PON, en el Plan Obligatorio de Salud, la atención de urgencias. Es que esto es la repetición de la repetidera en esta ley, ¿no? Yo es que la he ido peluqueando, pero
En realidad esto es la repetición de la repetida. ¿Qué les garantiza también? La libre escogencia de la EPS. ¿Qué les garantiza también? La libre escogencia de la IPS y de los profesionales. ¿Qué les garantiza? La participación de los afiliados en las organizaciones para poder tener representación en las decisiones del sistema. Eso es la repetición de la PDA. Ya hablamos de que los afiliados y los beneficiarios tenemos también unas obligaciones o unos deberes. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar de nuestra salud, afiliarnos con nuestra familia, pagar las cotizaciones y los demás pagos a que haya lugar, como la cuota moderadora o el copago. Suministrar la información que aportemos debe ser veraz, clara y completa. Vigilar el cumplimiento de la obligación por parte del empleador. Es decir, nosotros también tenemos que estar pendientes de que el empleador, cuando nos descuenta, haga los pagos. Entonces, eso hay que explicarlo porque es que eso se da mucho que en el consultorio, creo que a algunos de primero ya les ha tocado un poco de empleadores que le descuentan la plata y es que la seguridad social a los empleados y no les pagan ni la salud, ni la ARL, ni viajen el aporte a pensión. Pero miren que es que uno también está en el deber de vigilar que le hagan esos pagos. Entonces, y si no denunciar, cumplir las normas y los reglamentos de las instituciones y los profesionales en salud. Cuidar y hacer buen uso de los recursos, bueno, eso sino que leemos tratar con dignidad al personal que me atiende, ¿no? Porque es que ustedes saben que es que de todo hay y no, nosotros a veces exigimos respeto, pero no lo damos. Deberes de los empleadores, esto es delicado. Tienen los siguientes deberes: inscribir a sus trabajadores en la EPS, de acuerdo a la modalidad del contrato, con la libertad de escogencia del trabajador de su EPS y su IPS, contribuir al financiamiento del sistema. ¿Cómo se contribuye? Pues con lo que paga él y con lo que les cuenta al trabajador. Debe cumplir con el pago de los aportes, debe descontar lo correspondiente lo que le corresponde a los trabajadores y girar oportunamente los aportes y cotizaciones a las EPS. Esta es una de las principales obligaciones del empleado. Si no lo hace, le toca responder por todo. Tercero, informar las novedades laborales de sus trabajadores a las entidades donde se encuentren afiliados, con todas estas características y todos estos detalles, ¿no? Y esas novedades son a cargo del empleado, lo que hablábamos, Santiago, que apenas yo como empleado reporto la novedad, entonces inmediatamente el sistema me debería estar migrando para el otro régimen, para el régimen subsidiado, porque me quedo sin trabajo. Y por último, garantizar un ambiente sano para prevenir enfermedades y accidentes laborales mediante el sistema general, el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Recuerden que este es el tema, el último tema, el tercer y último tema de la cátedra de seguridad social, que empezaremos a ver después del segundo parcial. El régimen de beneficios, pues bueno, vimos el plan, el primero es el plan obligatorio de salud, vimos para qué se crea, para qué y para quién se crea, cuáles son las fases que cubre. Esto no me interesa tanto. ¿Qué diferencia hay entre la reglamentación para los cotizantes y la reglamentación para los beneficiarios? Pues esto tiene más que todo que ver es con la forma como se pagan los servicios. Recuerden que hablamos por allá de la cuota moderadora y el copago y la forma como le prestan el servicio de acuerdo a esos pagos a los cotizantes y a los beneficiarios del cotizante. Esto no es tan importante. Esto no es tan importante. Y ahí yo no pregunto nada porque están cuestiones administrativas. Esto no es importante tampoco, entonces no le den mucha mente a eso. Pero las cosas que están en verdecito y en amarillo, sí. Esto, ¿por qué lo tengo resaltado aquí? Porque ya saben, ya les dije que esto tiene que ver con lo de la cuota moderada y el copago, que ya lo vimos en miércoles, pero ahorita lo vamos a dar un brochazo también respecto a esos pagos. Beneficiarios, esto también lo hablamos, esto
hasta el miércoles que hablamos, yo vi que todo el mundo lo tenía claro. Recuerden que cubre al cónyuge, al compañero o compañera permanente, a los hijos hasta los 25 años, siempre que tengan dependencia económica del cotizante, los hijos con incapacidad permanente, esto es de por vida, los hijos del cónyuge o compañero permanente, es decir, los hijastros, los hijos de los beneficiarios, recuerden que estos son los nietos, los del literal CDIE, o sea, los hijos con incapacidad permanente y los hijos del cónyuge o compañía permanente, hasta el tercer grado de consanguinidad por falta de sus padres o pérdida de la patria potestad. ¿A quién nos referimos aquí? ¿Recuerdan que se lo dijimos? ¿Quiénes son los que están incluidos aquí? Tercer grado de consanguinidad. ¿No serán los nietos? No, los nietos están aquí en el F. Los hijos de los beneficiarios hasta que estos conserven tal calidad. Los hijos de del BCID, del CDI, Los perdón. sobrinos. ¿Los qué? ¿Los sobrinos no eran? Exactamente, los sobrinos. Muy bien. Pero mire que dice aquí, cuando no tiene padres o cuando esos padres han perdido la patria potestad. Si tiene papás, tienen capacidad económica, eso es obligación de ellos, no obligación del cotizante. Los padres del afiliado no pensionados y con dependencia económica de aquel, o sea, del cotizante. Los menores en custodia legal por autoridad competente. Esto es más que todo cuando les han nombrado como apoyo judicial a los cotizantes de algún niño. Y recuerden que hablamos también de quién. ¿De quién hablamos cuando mencionamos esto aquí? ¿De quién fue que hablamos? Ya están los papás, los hijos, los nietos, los sobrinos, los hijos del compañero que no son mis hijos, y nos falta uno, Los de crianza. los hijos de crianza. Muy bien. Esto pues es una cuestión administrativa y le dice, pues usted qué necesita, ¿no? Necesita demostrar que depende económicamente del cotizante, tiene que aportar el registro civil, debe suministrar la información y sí, deben suministrar la información. Listo. Listo, en ese régimen de beneficios entonces está la cuestión de las preexistencias. Ya tenemos claro qué es lo de las preexistencias, no me pueden negar la afiliación a la EPS por la preexistencia de una patología o una enfermedad. Mientras a mí me den un contrato de trabajo, la EPS que yo escoja está en la obligación de aceptarme como afiliado. Hablamos del plan de atención básica. Recuerden que una de las características del plan de atención básica es que es colectivo. Plan de atención básica y este que tiene que ver con los riesgos catastróficos y los atentados terroristas son colectivos porque se presentan para varias personas. Pero este en especial porque es las campañas que hace el Estado. Hablamos de la prevención del tabaquismo, del alcoholismo, de las enfermedades de transmisión sexual, de la planificación, bueno, de un poco de enfermedades que dicen allí. En eso consiste el plan de atención básica. La atención materno-infantil, esto deben leerlo porque allí hay unos términos, les dije que eso no es para toda la vida, sino hasta determinado tiempo que tienen atención gratuita en cualquier centro de salud, en cualquier IPS. Los riesgos catastróficos, recuerden que hablamos de los riesgos catastróficos que los cubre el ADRES o el POSIGA y pues ya sabemos que es un riesgo catastrófico, ya no es inundación, incendio, terremoto, lo que sea. Y hablamos de los atentados terroristas también y de los accidentes de tránsito. Recuerden que los accidentes de tránsito los cubre el SOA y el POSIGA de manera gratuita, pero únicamente es gratuito
cuando se trata de un peatón o de un ciclista o de un vehículo fantasma es decir, que se voló del sitio de los hechos, entonces la persona que fue atropellada tiene derecho a que la atiendan de forma gratuita en un centro de salud. Explicamos en este tramo de aquí, hicimos la aclaración de cómo funciona el SOA. A ver, ¿qué es lo que cubre el SOA? ¿Quién recuerda qué dijimos que cubre el SOA? Hagamos un recorderio. Profe, cubre Dime. los gastos médicos, el auxilio funerario, el transporte de víctimas, muerte, incapacidad permanentes. Está muy bien. Recuerden que esas incapacidades permanentes pueden ser totales o parciales, ¿sí? Mientras tenga la palabra permanente en el dictamen que lo emite, ¿quién? ¿Quién es que emite el dictamen respecto al tipo de incapacidad que sufre una persona en un accidente de tránsito? Medicina legal. Medicina laboral. Legal. Legal, sí. Legal. Muy bien. Listo. Hablamos de la atención inicial de urgencia. Recuerden que esto todo el mundo tiene derecho a que lo atiendan hasta que lo estabilicen y lo puedan llevar para la IPS a la que pertenece o a la que desea que lo atiendan, pero en toda IPS o todo centro de salud están en la obligación de atender a las personas que lleguen de urgencia. Y lo de los planes voluntarios de salud, dijimos que es una alternativa que deja abierta allí la norma para el que quiera afiliarse a una medicina prepagada o una aseguradora o un plan de atención complementaria que las ofrecen las EPS. ¿Cuál es la característica de todo esto que está aquí en verde, sobre todo de estas cuatro? ¿Cuál es la característica? La gratuidad. La gratuidad, muy bien. Listo. ¿Cómo está organizado el sistema de salud? Aquí empezamos a ver lo de las EPS. Vimos lo que define la EPS, vimos las funciones de la EPS. ¿Cuáles son esas funciones principales de la EPS? ¿Quién las apuntó? Que las tenga por ahí, no las recuerdo. Administrar. Recaudar, hacer afiliaciones y recibir cotizaciones. Esas son las funciones principales de las entidades promotoras. Muy bien. ¿Cuál es el campo de acción de las entidades promotoras de salud? Esto no le dimos mucha importancia, pero le dan una leidita. Los tipos de entidades promotoras de salud, ¿cuáles son los tipos de entidades promotoras Públicas, de salud? privadas y mixtas. Públicas, privadas y mixtas. ¿Por qué dijimos bueno, ya sabemos que son públicas, privadas y mixtas, pero hicimos un paréntesis allí y eso lo pregunto también en el examen. ¿Por qué la importancia de saber el origen y la clase o tipo de entidad promotora de salud que es? Para ¿Por saber qué? a quién demandar en caso de... Para determinar las responsabilidades en caso de una acción legal. Muy bien. Hablamos de unas prohibiciones específicas. ¿Cuáles son esas prohibiciones específicas? ¿Quién las apuntó? No puede terminar la relación con el usuario, no puede negar la afiliación, no puede negar el servicio a no ser que haya sido de mala fe por parte del usuario o no haya pagado la cotización al sistema. Cuando haya mala fe, únicamente cuando haya mala fe o cuando no hayan hecho el pago del aporte. Recuerden que allí hicimos lo del allanamiento de la mora y dijimos en qué consiste eso del allanamiento. Porque dice que siempre y cuando garantice el pago de la cotización o el subsidio correspondiente, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué cosa? Que pues las prohibiciones de las entidades promotoras de salud.
ese es como o sea, no pueden hacer eso siempre y cuando garantice el pago de la cotización. Sí, por eso, si no paga, Ujú. no lo atiende. ¿Sí? Es la excepción. O cuando hay mala fe, ¿no? De que usted ha llenado mal un formulario o ha puesto una mentira por allá en los documentos que le toca llenar y todo eso, ha dicho el nombre que no es, la cédula que no es, eso le pueden negar el servicio. ¿Sí? Lo del allanamiento en la mora, ¿lo tienen claro? Sí, profe, es cuando las entidades promotoras de salud aceptan los pagos extemporáneos, por ende se entiende que se continúa prestando el servicio. Está aceptando de que lo va a seguir atendiendo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, de las instituciones prestadoras del servicio de salud, o sea, las IPS. ¿Qué dijimos de las IPS? ¿Cuáles son esas funciones principales de las entidades prestadoras de salud, de las instituciones prestadoras de salud? ¿Cuál es la principal función de las instituciones prestadoras de salud? Su mismo nombre o su misma sigla lo dice. ¿Cuál es? Prestar los servicios de salud. Prestar los Atender al servicios usuario. atender al usuario, ¿sí? Lo que pasa es que esa palabra atender al usuario es como muy genérica, ¿no? Porque si nosotros vamos a hablar de atender, pues entonces las EPS también atienden al usuario, pero el que presta el servicio como tal es la IPS, ¿sí? Entonces, recuerda, la IPS es la que pone el médico, pone el laboratorio, pone los medicamentos, pone la cirugía, pone el hospital, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Hablamos de los pagos moderadores y aclaramos cómo es que es eso en la práctica. Creo que les quedó claro lo que es la cuota moderadora y creo que les quedó claro lo que es el copago. Alguien que haga el recorderis, por favor, para los compañeros que de pronto no asistieron. Recordemos eso. Pago moderador es el cobro que se le realiza al afiliado por el servicio prestado, o sea, al contribuyente. Ajá. El copago, cobro que se le realiza al beneficiario por el servicio prestado. Ajá, ese ya es más caro y es un porcentaje de lo que en realidad valdría ese servicio. Recuerden que explicamos eso en clase. Listo. ¿Qué son la GESE? Esto es la explicación de la GESE. Dijimos cuál es su naturaleza. ¿Quiénes son estas señoras? ¿Quiénes son estas GESES? Las empresas sociales del Estado. Sí, pero ¿qué función cumplen ellas? ¿A qué se refiere? ¿Qué en el sistema de salud, qué vienen siendo ellas? Ellas son una ARL, son una IPS, son las una IPS, IPS. las IPS pertenecientes a las entidades territoriales, creo que son de carácter territorial. Bueno, pero hay unas de carácter nacional. Recuerden que dijimos que pueden ser nacionales, seccionales o departamentales y municipales o distritales. ¿Sí? Recuerden que las hay de las tres, o de las cuatro, o de las cinco, pues es que como tenemos municipios, tenemos distritos, tenemos departamento y tenemos la nación. Entonces, puede ser de cualquiera de los cuatro tipos. Y lo que pasa es que prestan el servicio de salud directamente en nombre del Estado. Eso es lo que las hace distintas a las otras, porque como las IPS pueden ser públicas, privadas o mixtas, cuando son mixtas o cuando son públicas, deben llevar esa sigla, ¿no? De empresa social, de ES, porque es que la gente tiene que saber, el usuario tiene que saber qué clase de entidad es la que le está prestando el servicio. Entonces allí por eso le dice cuál es la naturaleza, para qué se crean esas, o por qué se llaman así. Ellas tienen un régimen jurídico y tienen unas características especiales, que dice que tienen un nombre, que en todas las entidades debe aparecer esa sigla S después del nombre de la institución prestadora de salud.
Y luego les habla de las empresas esenciales del Estado y el carácter que tienen como nacional, ¿sí? Que son de carácter nacional las que han sido creadas allá en el centro, en Bogotá. Y pusimos como ejemplo el San Juan de Dios, que lo están volviendo a tratar de sacar a funcionamiento. Entonces, creo, no estoy seguro, pero creo que el San Juan de Dios es de creación nacional. Si no lo es, pues no lo es, pero hay varias entidades que son de creación nacional. Y las hay territoriales, que entre las territoriales están las municipales, las distritales y las departamentales. Y siempre deben cumplir con estas características, tienen que tener estos requisitos, deben ser creadas de determinada forma, tienen que tener una personalidad jurídica, una identificación, todo de acuerdo a este artículo 195 que habla del régimen jurídico. Y por último, vamos a ver los regímenes. Conformación del Sistema General de Seguridad Social, pues está compuesto por dos regímenes. El régimen contributivo, allí les habla de la definición, les dice que es el régimen contributivo, ya lo sabemos que es aquel que está sometido a una contribución, como su mismo nombre lo indica, generalmente pagada por el trabajador y el empleador mancomunadamente, o en el caso de los independientes y los contratistas de manera individual. Allí nos habla de los afiliados y los beneficiarios, y pues eso ya lo tenemos claro de acuerdo a lo que vimos allá arriba. Afiliado pues es el que paga, es la cabeza del beneficio o del régimen, y el beneficiario pues como su nombre lo indica, pues son esas personas que tiene el afiliado a cargo y que dependen económicamente de él. El monto y la distribución de esas cotizaciones, eso lo explicamos, dijimos que ese artículo es largo porque explica desde cuándo nació la forma de pago de esas cotizaciones, pero recuerden que dijimos que el aporte para salud en total es ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? Del 4% para el empleado y el 8,5% para el empleador. Para el empleador, o sea, el 12,5%. Muy bien. Y recuerden que los pensionados tienen que pagar salud. Recuerden que les dije que miraran esa tabla que hay en la norma. ¿La leyeron? Eso rigió de una forma hasta el 2021 y a partir del 2022 rigió de otra forma. ¿La leyeron? ¿Quién la leyó? Nadie la leyó. Recuerden que eso está en la ley 100, en el artículo ¿qué artículo está? No la han leído. Deben de leerlo. ¿Cuánto paga un pensionado que se gana un salario mínimo? El 8%. El 4% actual. Mensadas pensionales en salarios mínimos del 1% paga el 4% en salud. Quien gana el salario mínimo o menos paga el 4%. Y el que gana entre 1 y 2, ¿cuánto le toca pagar? El 10%. Entonces quedó 4, 10, 12, 12 y 12, ¿cierto? 4% para el que gana el salario mínimo. 10% para el que se gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Y el que se gana de 5 salarios para arriba le cobran. De 2 a 5 salarios le cobran. El 12 también. El 12%. 2%. Y de 5 salarios en adelante también paga el 12%. ¿Listo? Muy bien. Creo que estamos bien preparados para ese examen. Necesito que no me quede nadie porque no quiero más trabajo para después de que me vaya de vacaciones.
Bueno, ¿quién administra el régimen contributivo? Eso ya lo tenemos. Las EPS. Las EPS. Muy bien. ¿Quién paga las incapacidades? Eso lo tenemos refrito y remolido. Lo de los 2 días, lo de los 3 días hasta el 180. Las EPS también, profe. Ajá. ¿Y cómo las pagan? Recuerden que eso es diferente a las incapacidades de tipo o de origen laboral. Estas se pagan diferente cuando son de origen común. Y vimos todo lo relacionado con la licencia de paternidad. Esto también lo alcanzamos a ver el miércoles. De la atención de los accidentes de trabajo también hablamos, dijimos quién cubre los gastos y toda la cuestión, y cómo se atienden estas que son de origen profesional o laboral. Esta palabra profesional tenemos que tratar de no utilizarla, sino de utilizar más bien la palabra laboral, porque profesional ya no se utiliza ni para los riesgos ni para la salud de origen común. La suspensión de la afiliación, pues ya vimos cuándo se suspende el servicio de salud. ¿Cuándo se suspende? ¿Cuándo es que se suspende? Cuando no pago de la cotización en el sistema contributivo. Cuando no se ha pagado la cotización al régimen contributivo. Muy bien. Luego hablamos del régimen subsidiado. Vimos cómo se define, para quién es, quiénes son los beneficiarios del régimen subsidiado, para qué se creó, con base en qué principio, rapidito, con base en qué principio es que se creó el régimen subsidiado. La equidad solito. Con base en el principio de la equidad se creó el régimen subsidiado. ¿Cuáles son los beneficiarios del régimen subsidiado? Pues eso se les dice allí ese articulito, si no darle una leidita, irse hasta el artículo 157, pero en términos generales, recuerden que es para aquellas personas que son escasas de recursos o no tienen absolutamente recursos, porque recuerden que el régimen o el subsidio de la salud puede ser parcial y total, dependiendo de qué. Del puntaje del CISBEN. Del puntaje o la categorización que haga el CISBEN y de cada uno de los beneficiarios del régimen. ¿Quién administra el régimen? Ya eso lo sabemos y lo hemos remolido y refritado todo el semestre. ¿Quién administra el régimen subsidiado? Entidades territoriales controladas. Entidades territoriales a través de sus secretarías de salud. De la participación de las cajas de compensación, esto también lo hablamos. Recuerden que hay unas cajas de compensación que adquirieron el derecho a hacer EPS y contratar con entidades territoriales y por lo tanto prestar el servicio en el régimen subsidiado. ¿Listo? Listo, ya para terminar, vimos todo lo que tiene, o vimos todo, no, les dije que allí les dice cómo es la estructura del Fondo de Solidaridad y Garantía. Esto, lo único es que eso tiene una subdivisión allí, que es la que se encarga, unas se encargan de recaudar los recursos del régimen contributivo, otras de recaudar todas las platas que vienen de diferentes partes para el régimen subsidiado, otras son para la promoción de la salud, y el otro es para el pago de los riesgos catastróficos, los accidentes de tránsito, y para
Lo que pasa es que en esos riesgos catastróficos están incluidos ambos, ¿no? Por eso es que se utiliza esa palabra catastróficos, eso nos tiene que quedar claro. Se utilizan los riesgos catastróficos como una palabra genérica para abarcar allí todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza y con esos flagelos de Colombia, que recuerden que no es cuando hay atentados de cualquier índole. Recuerden que tiene que ser por esos grupos al margen de la ley que están categorizados como, como, como de una manera especial, ¿no? Entonces no es sino para la guerrilla, para los que sufren atentados por guerrilla, por paramilitarismo o ¿cuál es la otra? El crimen organizado, ¿Cómo se llama? las BACRIM. Las BACRIM. Muy bien. Entonces, muchachos, la estructura de ese fondo de solidaridad y garantía, que recuerden, voy a ponerlo aquí grandote, se llama, ¿cómo? ADRES. No se olviden de eso, muchachos. El fondo de solidaridad y garantía se llama ADRES. Tiene una estructura que está compuesta de cuatro como su instituciones allí que una es para el pago del régimen contributivo, otro es para el recaudo de la plata para el régimen subsidiado, otro para el régimen en salud, y el otro es el que cubre los riesgos catastróficos y de accidentes de tránsito. El control fiscal no es tan importante, pero yo lo puse ahí, pero eso no es tan importante. Y el control fiscal, bueno, lo que sí tenemos que saber es que cuando hablamos de control fiscal, ¿a qué nos referimos? A la vigilancia de ¿De las EPS? No, a la vigilancia. No. De los recursos, profe. Exactamente, mire que aquí le estoy pintando, no se le olvide eso. Y cuando hablamos de plata, ¿cuál es la entidad encargada de vigilar la plata en todos los organismos públicos de la nación? Sí, señor, la Contraloría. No es ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni ninguna IA, sino la Contraloría. Ella es la que encarga de vigilar la platica de la salud. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna preguntita por ahí o algo para que terminemos. Tengo hambre, calor, cansancio, de todo. Ustedes me dirán. No, profe, yo creo que quedó muy claro. Bueno, listo, muy bien. No se me vayan a ir todavía. Profe, ¿el parcial es únicamente de salud? No, señor, de todo. Ah. No, señorito, de todo. Profe, la metodología del parcial sería igual Lo mismo, sí. con los apuntes y demás. Sí, completar, falso y verdadero. Completar falso, verdadero y selección múltiple. Profe, y para el tema de seminario, ¿se puede llevar el banco de preguntas? No, señorita. O lo llevan, pero pues entonces las preguntas van a ser un poco más complejas. Entonces, O sea, para seminario no se puede sacar nada. ¿O cómo así? No. Para el seminario no, porque pues, para eso les estoy dando los cuestionarios ya listos. Pues. Para eso mismo estudiar ya de los seminarios ya, de los Bueno, en un momentico yo voy a hacer aquí una cosa.
Profe, pregunta, ¿pero ese banco usted ya lo subió a la plataforma? Sí, y creo que de todos modos él lo envió por un drive. Él lo Sí, o envió sea, por es que un... al grupo enviaron un drive, pero creo que no todo el mundo ha subido las preguntas que deberían de subir. Entonces, Yo por les eso, pues dije, pregunto. sí, y me alegra mucho que me aclares eso porque ya eso es responsabilidad. Yo abrí un espacio en la plataforma para que subieran eso y no lo subieron sino 8. Entonces, pero yo lo hago de los 11 temas. Entonces, ya ahí sí es responsabilidad de los compañeros que no subieron 3 de los cuestionarios. Y pues de los otros 3 yo no tengo nada, entonces haré preguntas de los 3 temas. Entonces, ojalá me los hicieran llegar porque no tengo y no 8. ¿Ustedes están viendo allí la pantalla que estoy compartiendo? No. ¿No? Bueno. Un momento que yo miro aquí una cosa. Cuestionario seminario. Eh, Profe, pregunta, pero, o sea, entonces de los compañeros que queden faltando, ¿usted mismo se encargaría de hacer las preguntas de esos temas y usted las va a compartir? ¿O ahí cómo no, yo las hago. procedería? Tienen que decirle a los compañeros que les compartan y que me lo compartan de aquí a mañana o pasado mañana porque yo necesito hacer los exámenes. Si no, me toca inventarme las preguntas de los 3 temas. Ahí les está compartiendo Julio César, ¿estás por ahí? Por favor, les compartes eso. Creo que no hay sino los 8 que yo tenía. Sí, por eso. Sí, porque a mí me faltan 3. Sí, por eso, pero este es un drive. Bueno, espérate un momentico, yo miro aquí una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no hay sino 8. Aquí no hay sino 8. Entonces, ahí les queda la responsabilidad a los compañeros que no han subido Si no, yo, por favor, compartid esto con todos los compañeros, Julio César, por favor, los 8, pero los otros 3 temas, como yo tengo aquí apuntados, ¿cuáles son los temas? Entonces, de los otros 3 temas pregunto, yo no sé, eso ya es responsabilidad de sus compañeros. Profe, ¿y qué temas quedan faltando? O sea, ¿quiénes no han No, subido qué no sé, temas? no sé, No tiene ahí presente. no tengo presente los que faltan por el... por- no. Que me queda difícil porque no los tengo aquí a mano. Voy a compartirte aquí. Pero es que son los mismos, esos 8 que vos tenés son los mismos 8 que yo tengo. Voy a enviarte los 8 míos. Voy a enviártelos, ¿listo?
Voy a darte como respuesta ahí en el correo que me acabas de enviar. Voy a darte como respuesta, ¿listo? Y te envío los 8 que yo tengo. Aquí te voy a dar respuesta por donde me lo enviaste, por laboral y seguridad social, creo que me lo enviaste. Profe, ¿Listo? Entonces, profe, pues, sino que, o sea, yo creo pues que lo que se refiere a mi compañero Julio, no sé, es saber si de pronto usted tiene presente qué temas hacen falta, o sea, no no, las mi amor, personas, sino no lo temas. tengo, no lo tengo Mm, presente, Bueno, profe. porque estaba nomás con lo del tema de la preparación del repaso que íbamos a hacer ahorita. Voy a enviarte los que tengo, porque es que tengo el correo abierto y aquí tengo a mano los, los 8, los 8 cuestionarios que me enviaron. Cuestionario seminario. Abro. Y comparto. Listo, ahí se los estoy enviando a Julio César. ¿Listo? Listo, Julio. Ah, caramba, espérate un momentito. Pasó este error aquí. ¿Cuál pasó con este error? Listo, ahí te los envié ya, César. Yo creo que ahí ya los puedes ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Compartilo y por favor, sí, sí. Sí, sí, yo los convertí a PDF, pero son los mismos, no tiene problema. Están simplemente convertidos a PDF, que los pensaba unir, pero ¿qué? Si por favor entonces me consigues los otros 3, me los envías de aquí a mañana, Julio César, por favor. Sí. No los tengo aquí a mano, no los tengo aquí a mano. Si pueden, si puedo, te los comparto aunque sea por WhatsApp, cuáles son los 3 que quedaron faltando. Julio César, qué pena, hermano, lo que pasa es que estoy reventado. Recuerde que usted me mandó foticos de los listados con los temas. Fíjese a ver si los encuentra usted y se los comparte a sus compañeros, hermano. Sí, ¿se acuerda que usted me mandó la fotico donde estaban el tema y los 4 integrantes de cada que iban a desarrollar cada tema en el WhatsApp? Búsquelos y pues los compañeros, hermano, que pongan la mano en el corazón y pongan pilas a los 3 grupos que quedaron faltando. Que por favor hagan el cuestionario de aquí a mañana y me lo envíen. No, cuando propuse No, con el la tema de las actividad. exposiciones, Julio, nosotros te enviamos a vos la foto y vos se la tenías Una que hoja. revisar. Por Una medio del hoja chat que te envió una hoja. cada No tierra, yo lo busco aquí. Sí, espérate un momentico. Espérate un momentico, verán.
3, 4 y 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ya te voy a ver si te puedo devolver eso, Julio. Sí. No sé si va alguno repetido o algo así, pero de todos modos te lo estoy enviando los que acabo de encontrar aquí. Ellos ahí tienen el título y todo eso. Y listo, ahí te los envié, fíjate a ver si de pronto esos son. Sí, no sé si habrá alguno repetido, porque hay uno que está en Word, no está a mano y no en Word, creo que es el tuyo, el del proceso ejecutivo. Está contestación de la demanda, está lo de las audiencias, está lo de pruebas, está lo de las notificaciones, la demanda, proceso ejecutivo, formas de terminación atípica, las excepciones previas, proceso monitorio y proceso ejecutivo. Ese proceso ejecutivo es el mismo tuyo, ¿no? Lo que pasa es que tú me lo enviaste allí con los nombres y el artículo. Entonces ese no. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Profe, ahí en las que usted mencionó faltaría el artículo 127, que es el de necesidad. ¿El de qué? El de necesidad. Necesidad. Ajá. Lo hizo mi grupo, pero ya entregamos las preguntas. Es de necesidad de la prueba. Ajá. Nosotras ya las cargamos al banco y todo. Por eso, pero están ahí entre las 8, ¿no? Están entre las 8, pero usted entre pruebas. las que acaba de Es mencionar. pruebas, sí, pruebas. Yo lo mencioné. Y No está, vean. escuché. Verá. Proceso ejecutivo, proceso monitorio, las excepciones previas, formas de terminación anormal, de la demanda, de las notificaciones, las pruebas, donde está Laura Fernanda, María Camila, Valeria, ustedes la enviaron. Aquí estoy mirando. Proceso monitorio. Aquí, de los 8 que me han enviado, aquí está, proceso monitorio, contestación de la demanda, audiencias, la demanda, proceso ordinario de primera instancia, excepciones previas. Este es el de la necesidad de la prueba. Aquí está, a ver. Aquí está dentro de los 8, aquí está. Está lo de las notificaciones. Ahí está. La J es que no sé cuál es la que falta allí. No veo cuál es la que falta allí. Es que no tengo los temas aquí, que los tengo en la oficina, los dejé apuntados en un papelito. Monitorio, contestación de la demanda. Profe, una pregunta, y de pronto no nos podrías mandar los nombres de los temas que faltan el lunes o el martes que esté en su oficina, que igualmente el parcial vendría siendo el miércoles. Sí, porque Pues es que yo creo que yo también. estoy preparando exámenes, mi amor, yo estoy preparando exámenes. Es que igual, o sea, no entiendo qué le cuesta a los compañeros que no subieron eso, subirlos o sencillamente por el grupo tener la responsabilidad de enviarlos si quieren.
y enviármelos a mí para yo poder tener en cuenta qué es lo que voy a preguntar, porque si no, entonces yo me invento las preguntas, porque yo los temas los tengo y yo ahora voy a la oficina por ellos. Porque yo los tengo. Mira, no veo el proceso ejecutivo. ¿Quién le tocó el proceso? Julio César, ¿a uno te tocó el proceso ejecutivo? Yo no lo veo. Algunas notificaciones. Espérate, yo miro aquí notificaciones. Necesidad de la prueba, sesiones previas, proceso ordinario, traslado de demanda, ¿de dónde está? Requisitos de contestación de la demanda, proceso monitor. No, yo no veo el proceso ejecutivo. Aquí entre los 8 que yo te envié no están. Envíamelo, no, no está. Yo vea, voy a mostrarle otra vez. Fue que vos lo subiste despuesito de subirlo, de bajarlo yo de mudo. Señor, ustedes me van a matar. Yo veo a ver esta cosa aquí. Aquí me subieron 2 más. Ahora veo a ver cuáles son. Ya faltando uno. Voy a mirar a ver si de pronto podemos salir de esa duda de una vez. Bueno, tengo el de forma y requisitos de la demanda. 1. ¿Están tomando apuntes? Sí, brother. Secciones previas. Audiencias. Proceso monitorio. ¿Alguien está tomando apuntes? Sí. Sí, profe. Bueno, ahora le pregunto cuál fue la primera. ¿Listo? Para yo no seguir volteando aquí porque es que esto es... contestación de la demanda. Cuestionario sobre la reforma laboral. El de Luisa Fernanda Moreno, ¿cómo se llama el tema? ¿Está por ahí Luisa Fernanda Moreno? Esa era necesidad, Necesidad profe. de la prueba. La necesidad de la prueba, listo, esa es la que seguía ahí. La de Jimena Tascón y Aitana sobre... ¿Cuál es el tema de ustedes? Profe, ese es el futuro ejecutivo. Pero estas preguntas...
Ah, aquí tiene 3 páginas. Listo, entonces proceso ejecutivo. ¿Cuántos llevamos? La que está apuntando Isabela, ¿tú eres la que está apuntando? Van 7, profe. 7, bueno, listo. Faltan 3. Me avisa cuando lleguemos a 10 para no voltear yo más aquí, que esto es más cansón. Ay, ay, ay. Que les dije que subieran eso en Semana Santa y no hay poder humano. Traslado de la demanda. Primera instancia, proceso ordinario de primera instancia. ¿Apuntaste? Notificaciones. ¿Apuntaste el anterior, sí? Hola, Sí, profe, el del proceso ordinario. eso es. Y aquí sigue notificaciones. ¿Nos falta uno? Este. Formas de terminación anormal del proceso. Listo. Listo. Sobre esos 10, si caigo en cuenta cuál es el otro tema, de ahí saco exámenes. Por ahora me voy a basar en esos 10. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles y Dios lo permite. Bueno, listo pues. Chao, chao. Bueno, chao.